Bueno, el medio ambiente suele ser complejo, ya que nos envía una gran cantidad de información de manera simultánea. Por ejemplo, imaginemos que estamos en la calle hablando con un amigo. La información externa que recibimos es mucha y variada. El ruido del tráfico, una pareja que está hablando que pasa por nuestro lado, un niño que está llorando mientras su madre lo consuela, etc. Sin embargo, no nos limitamos a recibir toda esta estimulación, ya que habitualmente solo nos importa una parte concreta de ella, por lo que buscamos y seleccionamos aquello que nos interesa y nos concentramos en ello. Además, la atención nos permite centrarnos en lo que nos está diciendo nuestro amigo, ignorando el resto de la información presente en el ambiente. ¿Qué es la atención? La atención podría definirse como el mecanismo implicado directamente en la activación y el funcionamiento de los procesos u operaciones de selección, distribución y mantenimiento de la actividad psicológica. Así, los procesos selectivos se activan cuando el ambiente nos exige dar respuesta a un único estímulo en presencia de otros estímulos distractores. Por ejemplo, cuando estamos estudiando en la biblioteca o en el aula, nos centramos en lo que estamos leyendo e ignoramos el resto del ruido ambiental, como las conversaciones de los estudiantes de la mesa de al lado. Por su parte, los procesos de distribución se activan cuando el ambiente nos exige atender a estímulos de forma simultánea en lugar de centrarnos en un único aspecto del ambiente. Por ejemplo, la actividad de conducir, en la que al mismo tiempo comprobamos el espejo retrovisor, controlamos el movimiento de los pedales y el cambio de marchas, así como también hablamos con nuestro acompañante. Por último, los procesos de mantenimiento se activan cuando tenemos que concentrarnos en una tarea durante periodos de tiempo prolongados. Por ejemplo, cuando estamos aprendiendo a conducir un vehículo, las primeras veces que nos ponemos al volante debemos recordar que para cambiar la marcha primero debemos pisar el embrague, luego mover la palanca de cambio de marchas a la posición deseada. Y para realizar todas estas acciones en el orden correcto es necesario que prestemos atención a todo el proceso. A nivel cognitivo, comprender una argumentación o expresar ideas verbalmente también serían ejemplos de procesamiento controlado. Como estos procesos no pueden llevarse a cabo sin prestar atención, resulta difícil que se puedan realizar simultáneamente con otras actividades que también demanden atención. Por ejemplo, si sabemos mecanografiar, podemos escribir a máquina a la vez que centramos nuestra atención en lo que queremos decir o en el texto que estamos copiando y escribimos de forma fluida y casi sin errores, sin tener que fijarnos en cómo y en qué orden movemos los dedos sobre el teclado. Así, la existencia de estos procesos automáticos facilita que podamos llevar a cabo diferentes actividades al mismo tiempo. Con el aprendizaje y la práctica es posible convertir los procesos controlados en procesos automáticos. Otro ejemplo sería la lectura comprensiva. El niño mejora la comprensión de lo que está leyendo a medida que puede centrar su atención en el significado de lo que lee, en la identificación de cada una de las letras. En general, se considera el control atencional suele ser necesario cuando la tarea es compleja o novedosa, mientras que no lo es en tareas bien aprendidas o rutinarias. A este proceso bien podemos anexarle el hecho de que un cantante esté en el escenario tocando guitarra y al mismo tiempo cantando. Demuestra la capacidad que tiene para realizar dos tareas al mismo tiempo. Un ejemplo muy claro de la atención selectiva sería el estudiar, porque se está totalmente concentrado en desempeñar esa tarea y se ignora cualquier otro estímulo, así como se muestra aquí.
ejemplo para la atención dividida es cuando estamos en clases, al prestar atención al maestro al mismo tiempo que tomamos notas. Un ejemplo de atención sostenida serían profesiones como los soldados, vigilantes y policías, ya que son trabajos de riesgo que necesitan que estén siempre alertas para cualquier situación que se llegue a presentar. La atención es considerada como una función neuropsicológica básica necesaria para el correcto funcionamiento de otras funciones cognitivas, como la memoria, el razonamiento, etc. Por tanto, cuando aparecen alteraciones atencionales, estas suelen afectar profundamente al funcionamiento de la vida diaria de las personas que la padecen. A continuación, se comentarán brevemente las patologías específicas de los procesos atencionales más habituales y los perfiles atencionales típicos presentes en los trastornos ansiosos, depresivos y esquizofrénicos. Generalmente, la heminegligencia aparece tras una lesión cerebral y consiste en que el paciente ignora o no presta atención a la mitad de su espacio atencional. Concretamente, existe una incapacidad para atender a los estímulos presentados en el lado opuesto a la lesión. Esta patología incluso aparece también en tareas de imaginación, es decir, en la representación mental que nos hacemos de objetos y o los espacios. La heminegligencia causada por lesión del hemisferio derecho es más habitual, más grave y de peor pronóstico que la producida por lesiones del hemisferio izquierdo. Centrándonos en la heminegligencia unilateral izquierda, es decir, lesión en el hemisferio derecho, los síntomas más habituales suelen ser: los pacientes ignoran los estímulos situados en su lado izquierdo. Incapacidad para realizar actividades motoras intencionales con la extremidad izquierda. Lectura y escritura de la mitad derecha del texto, ignorando el lado izquierdo, lo que provoca dificultades en la comprensión del texto. Incapacidad para establecer relaciones espaciales precisas debido a la ignorancia del lado izquierdo, lo que provoca dificultad para realizar dibujos, diseños y construcciones. El paciente suele vestir solo su lado derecho. Incapacidad para reconocer las sensaciones táctiles procedentes del lado izquierdo del cuerpo. Y el paciente no sabe que está ignorando parte de su entorno, es decir, no tiene conciencia de su déficit. Esta alteración atencional afecta significativamente en la vida diaria de los pacientes. Por ejemplo, no comer la parte izquierda del plato o golpearse contra objetos situados a la izquierda. Incluso en los casos más graves y severos, los pacientes pueden negar que la parte izquierda de su cuerpo les pertenece. El trastorno por déficit de atención con o sin hiperactividad es uno de los trastornos psicológicos más frecuentes en la edad infantil. Suele aparecer entre los 4 y 7 años de edad y se caracteriza principalmente por la presencia de problemas atencionales, impulsividad e hiperactividad. A estos síntomas centrales suelen asociarse otros secundarios como dificultades de aprendizaje, conductas agresivas, dificultades en relaciones interpersonales, ansiedad o depresión. Por último, cabe señalar que más del 50% de los niños diagnosticados con trastorno por déficit de atención siguen presentando este problema durante la edad adulta, lo que se denomina trastorno atencional residual, mientras que en la infancia son más frecuentes los síntomas de inatención, impulsividad e hiperactividad. En la adolescencia y en la edad adulta, el predominio es de las alteraciones emocionales y de conducta. La esquizofrenia es un trastorno mental grave que afecta al paciente deteriorando sus capacidades en diversos aspectos psicológicos, como el pensamiento, la percepción, las emociones o la voluntad.
El origen de la esquizofrenia no se conoce con certeza. No obstante, en los últimos años se han logrado algunos avances que permiten señalar diversos factores del trastorno, como lo serían las alteraciones precoces del desarrollo del cerebro, predisposición genética, alteraciones de moléculas del cerebro, entre otras. Los pacientes esquizofrénicos pueden perder el contacto con la realidad, sufrir alucinaciones, delirios, tener pensamientos anormales y alteración del funcionamiento social y laboral. Estos pacientes tienen problemas para organizar selectivamente la información entrante y por tanto se ven más afectados por estímulos distractores. No son capaces en muchas ocasiones de focalizar su atención en aquello que se les pide y cuando lo hacen procesan la información de forma mucho más lenta. Sin embargo, los efectos son mucho mayores cuando los deben de procesar simultáneamente en más de una modalidad sensorial. Por último, la evidencia empírica sugiere que algunos síntomas esquizofrénicos podrían estar causados por alteraciones atencionales, como por ejemplo, la formación y experiencia de alucinaciones tendrían relación con la atención de señales no relevantes. Personas se sienten tristes o irritables de vez en cuando y pueden decir que están de mal humor. Los trastornos del estado de ánimo son diferentes porque afectan a diario del estado emocional de la persona. Aproximadamente 1 de cada 10 personas mayores de 18 años tiene un trastorno del estado de ánimo. Las alteraciones atencionales son frecuentes en los trastornos del estado de ánimo, más concretamente en el trastorno depresivo mayor y el trastorno bipolar. La alteración atencional en la depresión estaría relacionada principalmente con el procesamiento de un tipo controlado. Esta alteración estaría causada por un fallo de asignación de recursos suficientes para la correcta realización de las tareas y a su vez la mala asignación sería debida a una focalización selectiva de la atención sobre contenidos depresivos, ignorando el resto de los estímulos. Y respecto al trastorno bipolar, las alteraciones atencionales aparecen tanto en las fases maníacas como en las fases depresivas de la enfermedad y suelen estar relacionadas tanto en problemas de atención selectiva como en atención sostenida. Trastorno de ansiedad es un término general que abarca varias formas diferentes de un tipo de trastorno mental, caracterizado por miedo y ansiedad anormal. Generalmente las personas que padecen este trastorno ante determinados estímulos suelen responder con un nivel de ansiedad desproporcionado por el grado de amenaza real que dichos estímulos presentan, lo que provoca alteraciones significativas en su vida.